Hola, buen día. Bienvenidos sean a esta primera clase de el programa funcional de la Escuela de Música, Luz y Vida en la cátedra de canto. Mi nombre es Alberto Tobías, soy el profesor que los va a acompañar en estas primeras actividades de clase y por todo lo que resta del programa funcional. Entonces les damos la bienvenida a esta primera clase y vamos a comenzar con el primer tema de hoy, que sería la captación y la producción del sonido. El oído, aunque ustedes no lo crean, tiene parte fundamental en la emisión del canto y también porque obviamente es el aparato o parte de nuestro cuerpo que también tiene unas funciones en cuanto a la biología, en cuanto a mantenernos nosotros en equilibrio, en cuanto a mantenernos nosotros poder escuchar, poder oír cosas que de repente estén correctas o no y que vamos a empezar a desarrollar a partir de este momento. Por eso vamos a comenzar con la captación y la producción del sonido. Básicamente el sonido es todo aquello que escuchamos, todo lo que nos rodea en naturaleza, ambiente, sea creado por el hombre o no, todo lo que nosotros escuchamos es un sonido entre comillas. Y entonces ahora pasamos a la segunda parte. La segunda parte sería ver cuáles son esas cualidades de esos sonidos. Un sonido, entre comillas, pueda ser llamado un sonido verdaderamente, necesita de 4 características fundamentales y primordiales. La primera característica es la altura, es decir, nosotros tenemos que ver a la hora de escuchar cualquier cosa, si ese sonido se produce o produce un sonido que es alto o es bajo. ¿Okay? Se refiere a cómo se mueve ese sonido. Podemos tener sonidos muy agudos. Podemos tener sonidos muy graves. Luego tendríamos, como segunda característica, teníamos la intensidad. La intensidad se refiere a cuán fuerte o cuán débil es ese sonido. Igualmente, si nosotros ponemos toda nuestra fuerza cantando una nota o tocando algo con mucha fuerza o con menos fuerza, eso va a producir cierta variación, o es más fuerte o es más débil. ¿Okay? Entonces ya tendríamos más de la altura, ahora tendríamos la intensidad, que sería fuerte o débil. Luego venía la tercera característica de esa cualidad, que sería el timbre. En este caso el timbre se refiere a el instrumento que hace el sonido. En este caso nosotros vamos a hablar de nuestras cuerdas vocales, de nuestro aparato fonador. Por lo tanto, cada uno de ustedes tiene un timbre o una característica propia diferente. Es decir, mi voz no va a ser igual a su voz ni a la voz de cualquier otro cantante que usted escuche dentro del medio. Como un ejemplo más de esto, podemos decir que, por ejemplo, si nosotros tocamos una nota en un teclado, llámese un do, un re, cualquiera, ese mismo re no es, a pesar de que es la misma nota, no va a ser el mismo sonido que lo tocamos en un violín. Y por último, y no menos importante, tenemos la duración. En cuanto a la duración, estamos hablando entonces de que existen sonidos que son o más largos o más cortos. Esas serían las 4 características fundamentales que nosotros a partir de ahora tenemos que empezar a poner atención para determinar si es un sonido. Repetimos, un sonido es todo aquello que nosotros escuchamos en el medio ambiente, en nuestro alrededor, pero para tener conciencia y conocimiento real de que ese sonido es un sonido, necesita tener estas 4 cosas: altura, intensidad, timbre y duración. Como tercer punto dentro de esta clase, vamos a hablar de qué es la voz humana. Antes de poder cantar, antes de poder también empezar a ver cuáles son las clasificaciones de esa voz humana y saber más o menos en qué registro canto yo y cómo tengo la voz y todo eso, pues debemos también conocer en forma teórica qué es la voz humana. Y básicamente la voz humana es ese impulso que se genera en nuestro cuerpo a través de las cuerdas vocales y lo que nos permite hablar, reír, llorar, cantar, festejar, gritar. Todas esas emociones que se ven reflejadas a través de las cuerdas vocales, eso es la voz humana.
Como siguiente punto vendría el canto. Ahora sí, si hablamos de la voz humana como todo aquello que me permite a mí hablar, gritar, cantar, etc., el canto ahora va a ser la emisión controlada de todos esos impulsos. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que cuando hablamos del canto, lo que estamos hablando es que nosotros vamos a tener el dominio de todas esas cosas que van a salir a partir del impulso de la respiración por nuestras cuerdas vocales, y es lo que va a producir nuestra habla o nuestro canto en este caso. Para diferenciar una cosa de la otra, la voz humana es un impulso normal, digamos. Todo lo que nosotros hacemos al hablar, al reír, al gritar. Cuando cantamos ya es pensado, es decir, ya entra un proceso cognitivo de pensar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a decir, cómo lo voy a afinar. Tenemos que hablar también de cuáles son esas clasificaciones de voces, porque nos interesa saber a dónde canto, a cuáles serían mis notas, cuáles serían la voz donde yo tengo que desenvolverme. ¿Ok? Y entonces vamos a hablar de dos clasificaciones. La primera clasificación sería lo que nosotros llamamos las voces blancas, que serían niños, sin importar si son varón o hembra, ¿ok?, que no han entrado en la fase de desarrollo. Repito, voces blancas. Obviamente se llaman voces blancas porque no tienen el efecto de las hormonas de crecimiento, por lo tanto son voces que se consideran puras y se van a constituir en tres grupos principales e importantes. Tenemos las voces más agudas dentro de las voces de los niños, tanto de chicos como chicas. Tenemos la voz de las sopranos, luego tenemos la voz intermedia, que sería la mezzosoprano, y luego tendríamos la voz grave, que sería la contralto. Esas serían las tres voces para todos cuando estamos en la etapa de la niñez. Es decir, todos los que cantamos muy arriba somos soprano, todos los que estamos intermedio entre la voz grave y la voz aguda somos mezzosopranos, nos llamamos mezzosoprano, y todos los que tenemos tendencia al registro grave nos vamos a llamar contraltos. Eso es cuando nosotros estamos en la etapa de la niñez. Cuando pasa o cuando interviene el proceso de la adolescencia, entonces esas voces se van a separar en dos grupos, que son las voces claras, que van a ser las mujeres, en este caso, y las voces oscuras, que van a ser los hombres. Las voces claras van a conservar la misma clasificación de los niños, es decir, las mujeres o las chicas que cantan en registro agudo se van a llamar sopranos, las que cantan en un registro medio se van a llamar mezzosopranos, y las que cantan en un registro grave se van a llamar contraltos. En los varones pasa exactamente igual, pero el nombre varía. Para los chicos que cantan en un registro agudo nos vamos a llamar tenores, los que cantamos en un registro medio nos vamos a llamar barítonos, y los que cantamos en un registro grave nos vamos a llamar bajos. Seguidamente vamos a hacer nuestro primer ejercicio de vocalización. Esto en lo que nos sirve es para ir adaptando ciertas y determinadas técnicas que vamos a tratar de utilizar a la hora de cantar. Es un ejercicio muy sencillo, consta de 4 notas, cuando mucho, 4 o 5 notas cuando mucho, y va a subir y bajar por semitonos. Luego, si no tienen conocimientos más o menos de lo que estamos hablando, más adelante lo van a entender con más calma. Lo importante es que vamos a tratar de hacer el siguiente ejercicio, ¿ok?, con nuestra boca cerrada. Entonces el ejercicio consta de repetir una serie de notas en boca cerrada para tratar de llevar todas esas notas a un punto que nosotros le llamamos dentro del canto el punto focal. ¿Qué es el punto focal? El punto focal generalmente es esta parte aquí entre el tabique y parte de nuestra frente, ¿ok? En este punto que está aquí es donde nosotros vamos a tratar de concentrar todas esas notas que nosotros vayamos a hacer. Quizás no les resulte fácil en el primer momento, pero con el paso del tiempo de estos ejercicios y la práctica continua, lo van a lograr hacer. Vamos a imaginar que tenemos una vocal O en nuestra garganta, ¿sí?, en nuestra boca, pero no vamos a abrir O, sino que vamos a mantener cerrada.
¿ok? Vamos a tener como un perfil de vocal O y vamos a tratar de decir el siguiente ejercicio. Ese sería nuestro primer ejercicio, ¿ok? Obviamente está grabado ahora para una voz un poco más aguda. Ok, el ejercicio que vimos ahora va a ser exactamente igual, solo que esta vez lo grabamos para voces femeninas. Ahora para voces masculinas va a ser exactamente igual, solo que lo vamos a bajar a la octava de las voces masculinas. Como recomendación, puedo decirles que no se alteren si a la primera no les sale, o si sienten algún tipo de desafinación, o si sienten que su voz titubeó en algún momento. Simple y llanamente esto es un primer ejercicio que nos va a servir, entre otras cosas, para ir adoptando nuestra forma, ir buscando nuestro punto focal y ir mejorando la sonoridad de propiamente nuestro sonido al cantar, e ir buscando esa posición que nosotros vamos a tratar de encontrar progresivamente en las demás clases para enfocar todo lo que es nuestro ejercicio del canto. Y también, como segunda recomendación, que lo repita, trate de hacer ese ejercicio repetidas unas 5 veces, cuando máximo, ¿ok? Y que lo haga por un espacio de 10 a 15 minutos todos los días, ¿ok? En cualquier espacio de su hogar, en cualquier espacio que usted disponga para hacerlo. Lo importante es que la práctica sea continua y sea constante. Muy importante, les vamos a proveer del archivo de este ejercicio a través de los medios pertinentes y se les informará, por supuesto, con suficiente antelación dónde pueden descargarlo para que ustedes lo tengan y, por supuesto, para que puedan practicar cuantas veces quieran. Nuestra asignación para ustedes: como primer lugar, el alumno tiene que repasar el ejercicio de vocalización número 1 para que el docente pueda hacer la revisión del progreso de la técnica, es decir, cómo vamos a ir buscando nuestro punto focal.